En este momento vamos a exponer la palabra del Señor, una palabra que el Señor me dio para compartirla con ustedes desde la perspectiva de nosotros como una iglesia centenaria y el reto que tenemos delante de nosotros. Y vamos a estar usando diferentes pasajes bíblicos, así que les invito a todos que tengan sus Biblias abiertas y escuchemos lo que en esta mañana Dios tiene que decirnos. Vamos a hacer una palabra de oración para que Dios dirija y tome control de lo que vamos a traer. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor. Te bendecimos una vez más. Padre, tú eres fiel. Tú eres Dios sobre la creación. Tú eres siempre Dios. Te exaltamos y te bendecimos, Dios. Gracias por este privilegio de exponer tu palabra, Señor. Te pido que bendigas esta palabra, que permita, Señor, que haga la obra para la cual tú la traes en esta hora, Señor. Gracias, y es en el nombre de Jesús que yo te lo pido, Señor. Amén. Dios es fiel y Dios, como Dios de la creación, tiene un plan. Y ese plan lo cumple y lo cumplirá, no importando las circunstancias ni las cosas que nos puedan acontecer. Y eso nos tiene que dar paz y nos tiene que dar seguridad en medio de cualquier circunstancia adversa. La historia de la humanidad y la Biblia misma nos afirma el compromiso de Dios de proveer justicia para el mundo. El compromiso de llamar y capacitar a personas para ser los líderes en su plan de redención para la humanidad. Su compromiso de dar fuerzas a todo el que esté cansado o abatido y de consolar y dar esperanza a todo el que se sienta derribado o desconsolado. Nosotros somos una iglesia centenaria. Y como versículo tema, que lo tenemos en este letrero que tenemos aquí a nuestra izquierda, escogimos el Salmo 90, que nos afirma esa verdad de que Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación. Y dice ese texto que antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y ese es el Dios que nos ha traído hasta aquí. Exaltamos y reconocemos la fidelidad de Dios a través de los siglos y a través de estas generaciones. María cantaba en el Magnificat, exaltando la grandeza y la fidelidad de Dios, diciendo: su misericordia es de generación a los que le temen. Y mejor aún, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo nos afirma que la fidelidad de Dios no depende ni siquiera de nosotros. No depende de que nosotros seamos o no fieles, porque dice esa palabra de que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, hermanos, Dios jamás nos ha faltado ni lo hará. Y mantiene su compromiso y su pacto de sostener y de guiar a su pueblo. ¿Que habrán retos y dificultades? Claro que sí. ¿Que habrán pérdidas? ¿Que habrán luchas y quebrantos y lágrimas derramadas? Por supuesto. Pero Dios estará con nosotros. Dios permanece fiel y Él es nuestro refugio. Por eso podemos proclamar, como proclamó el salmista en el Salmo 46, cuando decía: Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio
en las tribulaciones. Fíjate que dice en las tribulaciones, no una, sino en todas las que puedan llegar, Dios seguirá siendo fiel. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. En esta mañana, Dios nos quiere afirmar que Él seguirá siendo fiel, que Él cumplirá su propósito contigo, conmigo, con nuestra iglesia, con nuestro país, con nuestra nación. Si lo hizo en el pasado, lo hace hoy y lo hará también mañana. Y nos invita en este día a tener fuerzas para seguir. Bendito sea el Señor. Y ese es el tema que en esta mañana quiero resaltar. Dios nos da fuerzas para continuar. En Isaías 49 y en estas escuelas bíblicas que hemos estado desarrollando, podemos contextualizar esta palabra de Dios gloriosa con nuestra vida diaria y con la praxis del Evangelio. Isaías 49, hasta el versículo 51-52, ilustra de manera particular la misericordia de Dios sobre su pueblo y el compromiso de Dios a fortalecer y ayudar a su pueblo en medio de circunstancias y situaciones sumamente difíciles. Hemos estudiado y hemos hecho esto a cabalidad, lo terrible del exilio babilónico. Fue una experiencia traumática para el pueblo de Dios, a aquel pueblo que se le había prometido que iban a ser los dueños de la tierra prometida, de Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Y ese pueblo de Dios, por su propia desobediencia y sin haber sido advertido de lo terrible que iba a ser el juicio de Dios si no se arrepentían, ese pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Y la historia nos relata el sufrimiento, la agonía de la destrucción de una nación que había sido la envidia de todas las naciones cercanas, el saqueo de sus bienes, la destrucción de su templo que representaba la presencia de Dios en medio de ellos, la destrucción de los muros que les daba ese sentido de seguridad ante todas las naciones que les rodeaban, la pérdida de su libertad porque fueron llevados esclavos a la tierra de Babilonia, la separación de sus familias, la destrucción de todo lo que significa el patrimonio nacional y la pérdida de su identidad y más aún la desolación de un pueblo que no entendía todavía por qué Dios había permitido eso. Y un futuro totalmente incierto para una generación que tenía otras expectativas. Y es en medio de ese pozo de desesperación, de esas circunstancias tan terribles, que Dios le muestra al profeta Isaías en esos capítulos que les cité, Isaías 49 al 51, para tomar una muestra, porque hay otros pasajes más, donde Dios le muestra al profeta un futuro glorioso y de una terrible y tremenda restauración que Dios iba a hacer a ese pueblo. Y le afirma mediante su palabra el compromiso de Dios de salvar y de redimir a su pueblo a pesar de las circunstancias tan terribles que ellos estaban pasando. Fíjate cómo lo dice ahí en Isaías 49, puedes buscarlo conmigo, donde Dios le revela al profeta estas palabras que dice: me perdonan un segundito. Que ya estoy necesitando los espejuelos.
Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que le digas a los presos salid, y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y esa es una palabra que Dios le está diciendo al profeta cuando todavía el pueblo estaba en cautiverio, cuando todavía el pueblo estaba sufriendo, pero le estaba anticipando un futuro glorioso. Y le estaba afirmando la fidelidad de Dios en medio de esas circunstancias tan difíciles. Pero el pueblo dudaba. Y dijo en ese mismo capítulo, el versículo 14, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Y no te parece que tú y yo también somos como Sión? Que en medio de nuestras crisis, muchas veces provocadas por nosotros mismos, muchas veces por causa de nuestras malas decisiones, le echamos la culpa al Señor y nos volvemos en contra de Él. Pero Dios en su fidelidad y Dios en su misericordia te trae palabra de consuelo. Y aunque tú reniegues de la misericordia de Él, como está haciendo Sión en ese momento, el Señor le contesta con el corazón de amor que lo caracteriza y le hace esta pregunta en el versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aleluya. Aunque tú pienses que en este día Dios se ha olvidado de ti, aunque tus circunstancias realmente sean terribles y sean dolorosas, en esta mañana Dios te está diciendo, mira, yo no me he olvidado de ti. Tus lágrimas yo las he visto, tus lágrimas yo las recibo. Y aunque te acontezca lo negativo, yo no me olvido de ti. Y te dice, he aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpidas, aleluya. Delante de mí están siempre tus muros. Bendito sea el Señor. Dios anticipando tu victoria. Dios garantizándote que vas a pasar al otro lado, aunque en este momento tú no veas la salida. Y ese es el Dios que nosotros conocemos. Y ese es el Dios que en esta mañana afirma su fidelidad y afirma su presencia y su acompañamiento en medio de las crisis, cualquiera que sea que nos esté tocando vivir. Y en Isaías 51, versículo 3 dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Aleluya. Y su soledad en huerto de Jehová, se hallará en ella alegría y gozo, alabanzas y voces de canto. Aleluya. Y esa es la esperanza que Dios trae a través del profeta a un pueblo que se encuentra en total desasosiego y en total desgracia. Y yo creo y afirmo en esta mañana que así como el pueblo antiguo de Dios fue consolado y fue restaurado, porque la historia confirma esta palabra profética que Isaías trajo, así también Dios puede traer restauración para tu vida, para la mía y para nuestro pueblo en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Que este pueblo derramó lágrimas, que le costó quebranto, que le costó sufrimiento, ciertamente
La desobediencia y el pecado trae eso. Trae lágrimas, trae muerte, trae pérdidas, trae destrucción. Pero Dios en su misericordia siempre guarda un remanente fiel que le ha creído. Y Dios se encarga de restaurar. Y Él es experto en restauraciones. Tan es así que utilizó a un rey pagano, como el rey de Persia, el rey Ciro, y despertó, dice la palabra, su espíritu en este rey pagano para traer restauración y para traer liberación a su pueblo que estaba siendo oprimido por los babilonios. En ese capítulo 45 de Isaías, miren cómo lo expresa el profeta anticipadamente, muchos años antes de que ocurriera, cuando así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Dios es soberano. Muchas veces nosotros no entendemos los acontecimientos, cómo es que se dan a través de la historia. No entendemos cómo Dios usa a un rey para castigar a un pueblo, y no sabemos cómo Dios usa a un rey pagano para bendecir a su mismo pueblo. No entendemos cómo muchas veces en nuestra historia hemos visto la mano de Dios a través de personas que hubiéramos nosotros descartado, pero Dios lo hace porque Dios es fiel y Dios tiene un plan y Dios sabe más que tú y más que yo. El mismo Dios lo dice ahí en ese capítulo 45, cuando Él dice, yo soy Jehová. No me cuestiones a quién yo quiero usar. Si yo quiero usar a Ciro, un rey pagano, para bendecir a mi pueblo, yo lo hago. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Aleluya. Hermano, esa es una verdad que nosotros como pueblo de Dios y como iglesia centenaria tenemos que proclamar. Y nos tenemos que sujetar a la soberanía de Dios. Y tenemos que aceptar, nos guste o no, las cosas como acontecen, creyendo que es Dios quien está moviendo las fichas de nuestra historia. Bendito sea el Señor. De manera que, conociendo la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, ¿cómo nosotros podemos contextualizar esa historia con la historia de nuestra iglesia y con la historia de nuestro pueblo, que es en el cual Dios nos ha puesto en esta tierra? Vamos a ver qué tiene que decir la palabra de Dios con eso. Dios es el mismo por los siglos de los siglos y escoge sus líderes y sus vasos para cumplir sus planes. Pero Él llama y Él capacita. En 1 de Timoteo, vayan conmigo a esa escritura, tenemos un ejemplo bien claro de cómo es que Dios escoge a quien Él quiere escoger para hacer una obra extraordinaria, para exaltar el nombre de Él y para bendecir a su pueblo. Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, es ese hombre. En la primera carta de Pablo a Timoteo, en el versículo 12 de ese capítulo 1, miren cómo dice esta palabra. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice: doy gracias
al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia, hermanos, la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo está reconociendo con humildad que no era digno de ese llamado, que él no era digno de haber sido escogido por un Dios que se le reveló mientras él iba en total desobediencia y atropello al pueblo de Dios. Ustedes saben su experiencia camino a Damasco. Pablo iba con cartas en su mano para destruir, para apresar, para atropellar y para matar a estos primeros creyentes que proclamaban el Evangelio de Jesucristo. Pero en el camino a Damasco Dios se le revela y Dios lo transforma. Y para los mismos de ellos era imposible que Pablo fuera un testigo fiel de Jesús. De hecho, todos sabemos la historia del ministerio de Pablo. Fue triste, fue doloroso, fue lleno de rechazos, de injurias, de cárceles, de atropello, de latigazos, de vejámenes, de insultos, y culminó con su muerte. Pero eso a él no lo amilanó. Pablo cumplió a cabalidad el llamado de Dios porque él reconocía que era por la gracia de Dios. Él no se atribuía ningún mérito. Él mismo lo decía, si yo no merezco esto, pero a Dios le place. Y como a Dios le place, yo me sujeto y tengo en poca estima lo que me pueda hacer el hombre, lo que me pueda negar. Él lo decía en sus diferentes cartas a las iglesias. Él reconocía que lo que él tenía era por gracia. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, él decía, por lo cual, por amor a Cristo, por amor a Él, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Y ese es el llamado que Dios quiere que nosotros experimentemos también como iglesia, que estemos ya dejando de tanta queja. Porque muchas veces nos quejamos y quizás no nos ha pasado ni una centésima parte de lo que pasó Pablo o de lo que han pasado cientos de líderes y de cristianos que por amor a Cristo cumplieron el llamado que Dios le encomendó. Y Pablo decía también en Gálatas 2, versículo 20, unas palabras que yo ni me atrevería a repetir, pero él lo decía con el corazón en la mano. Decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Aleluya. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Hermanos, ¿seremos capaces nosotros de proclamar esto? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Podemos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo aquí, ahora lo vivo en la fe de aquel que me amó y me salvó y me rescató. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y Pablo cumplió su ministerio.
y fue un vaso útil para expandir el reino de Dios, para guardar la sana doctrina. Fue mentor a su vez de otros líderes más jóvenes como Timoteo, el joven Timoteo al quien él le delegó un pastorado en una iglesia naciente y lo capacitó y lo instruyó. Igualmente a Tito, igualmente a Priscila y Aquilas, Bernabé, Silas, Juan Marcos y tantos otros que fueron capacitados a su vez por este apóstol de los gentiles llamado Pablo. Y fue un ministerio glorioso. Y fue un ministerio que marcó la pauta y la historia de la iglesia de Jesucristo. Y cumplió con su misión porque mantuvo su mirada puesta en Cristo y no en los hombres. Mantuvo su mirada puesta en el blanco, en el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús, no importando las circunstancias terribles que le tocaron vivir, no importando la persecución que había en su tiempo. Y concluyendo ya su ministerio, fue capaz de decir en Filipenses capítulo 3, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo, por amor del cual, escucha bien lo que es las prioridades y lo que es tener en claro lo que significa el llamado de Cristo. Todas estas cosas, por amor de Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¡Aleluya! Hermanos, ¿cuántos de nosotros pudiéramos escoger mejor a Cristo que las otras cosas que son buenas, que pudieran ser legítimas, que pudieran ser necesarias, pero que no superan la grandeza del cumplimiento del llamado de Dios en estos tiempos? Bendito sea su nombre. Y Pablo le dejó a la generación siguiente, a la generación de Timoteo, de Tito, de la iglesia naciente, de todas las iglesias que fueron plantadas por él, le dejó un legado de obediencia. Le dejó un legado de entrega. Le dejó un legado de servicio intachable que le costó su vida. Y nosotros, ¿cómo contextualizamos esta experiencia? Primero, de la iglesia, del pueblo de Dios en cautiverio. Luego, la experiencia de la iglesia primitiva en medio de aquellas circunstancias hostiles, pero con hombres como Pablo y como Timoteo y como Tito, que fueron capaces de sobreponerse a las circunstancias y seguir proclamando el evangelio de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos entonces entender cuál es el reto que tenemos nosotros hoy como iglesia centenaria? Como iglesia que Dios ha permitido cumplir 100 años. Que decimos a voz en cuello, 100 años ¿de qué? De fe, proclamación y servicio. Lo decimos a voz en cuello. Nos regocijamos de esa expresión que es la que forma nuestro mensaje de este año de centenario. ¿Qué legado vamos nosotros como una iglesia centenaria a dejarle a esta generación que viene junto con nosotros creciendo y desarrollándose en medio de un pueblo, de un país que se destruye, de un país cuyo futuro ahora mismo es incierto, cuyo futuro, en vez de ser alentador, en vez de
glorioso desde el punto de vista humano, es incierto, es de temor, es de angustia, es de desasosiego, de depresión. ¿Qué tiene que decirnos la palabra a nosotros hoy, a esta iglesia, tú y yo, que somos iglesia centenaria? Yo me hice esa pregunta. Yo estuve meditando en esa pregunta toda esta semana. Toda esta semana, hermano, yo estuve, wow, ¿qué le vamos nosotros a entregar a esta próxima generación? ¿Qué se dirá de nosotros de aquí a 50 años? Que posiblemente yo no estaré. Y a lo mejor muchos de ustedes tampoco. ¿Qué dirán de la iglesia discípulos de Cristo de Vega Alta? 50, 60 o en el próximo centenario, si es que Cristo no ha venido a buscarnos. ¿Usted se ha hecho esa pregunta, hermano? Hay que hacerla. Hay que hacerla. Yo recuerdo cuando comenzamos las reuniones para el centenario, hicimos las primeras reuniones, fue una reunión para tener ideas, para desarrollar, porque un centenario no se celebra todo el tiempo. O sea, este va a ser para mí, y yo sé que para muchos de ustedes, el primer y único centenario que vamos a poder celebrar como iglesia de Jesucristo. Y queríamos hacer muchas cosas y de hecho, gracias a Dios, hemos estado haciendo muchas actividades y todavía faltan un montón. Y yo, de momento, yo dije, wow, qué bueno sería poder hacer y escribir una cápsula, llenar en una cápsula, escribir en esa cápsula cuál sería nuestro legado para la próxima generación. Ustedes saben que yo lo he visto en películas, yo nunca he participado de eso, pero sí sé de instituciones centenarias que cuando tienen unas celebraciones importantes como esta, ellos hacen una ceremonia y escriben un legado y escriben una serie de cosas que marcan y dejan para las próximas generaciones el legado de esa institución. Y yo traje esa idea, pero no cayó en buenos oídos porque mucha gente dice, no, pero de aquí a 100 años ya Cristo ha venido y ¿quién va a abrir esa cápsula? Vamos a dejar eso ahí. Pero yo me quedé con eso pendiente. Y dentro de prepararme para este mensaje, vuelve otra vez el Señor a decirme, ¿qué le vas a escribir a la gente de la próxima generación de esta iglesia centenaria? Y yo empecé a meditar y empecé a rebuscar en mi mente y a hacer una investigación de ese 1917. Porque, hermanos, tenemos que conocer nuestra historia para tú descubrir y entender lo que estaba pasando en ese entorno, para que tú puedas ver la mano poderosa de Dios, para que tú puedas ver cómo Dios tenía un plan y ese plan se cumplirá y que tú y yo somos privilegiados de ser testigos de ese plan de Dios en cumplimiento que va a formar tu base para que tú puedas mantener tu mirada en Cristo y puedas entonces dejar un legado que glorifique el maravilloso y poderoso nombre de Jesucristo. 1917, año en que dicen los anales de la historia que se formó nuestra iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y tuvimos que hacer un repaso de qué estaba pasando en Puerto Rico en ese entonces para entender muchas de las cosas que acontecieron en nuestra vida como país y como pueblo y la importancia
del desarrollo de la iglesia evangélica en Puerto Rico, que es lo que nos tiene hoy a nosotros hablando de este tema. 1917 en Puerto Rico fue el año en que se aprobó la ley Jones, el Acta Jones, que la hemos estado viendo recientemente, porque con esa ley, luego de casi 19 años de que Puerto Rico había pasado de ser una colonia de España a ser ahora una colonia o un territorio de los Estados Unidos por causa de la guerra hispanoamericana en el 1898, que cuando acontece eso, se instituye la ley Fora, que es la que establece la ley donde decía cómo era que se iba a manejar la situación civil de este pueblo, que de la noche a la mañana, de ser un territorio de España, cuya religión oficial era la religión católica, ahora formaba parte, era territorio de Estados Unidos, y había que mandar y había que instituir un gobierno, y se instituye un gobierno militar de un gobernante elegido y nombrado por el gobierno de los Estados Unidos. De manera que esos primeros 19 años, luego de la entrada de Estados Unidos a Puerto Rico, aquí lo que había era un gobierno militar. En el 1917 es que se instituye la ley Jones, que es la que nos imponen porque no nos preguntaron, la ciudadanía americana. Y con esa ciudadanía americana no fue coincidencia que se impone el servicio militar obligatorio, porque 2 años antes, para el 1914, había comenzado la Primera Guerra Mundial. De manera que yo quiero que ustedes se imaginen el ambiente social, el ambiente político, el ambiente cultural, el choque cultural que había en un país de principio de siglo, que de la noche a la mañana le cambian los numeritos, porque con la ley Jones no solamente se impone la ciudadanía y se impone el servicio militar obligatorio, sino que se cambia la estructura gubernamental, se cambia la moneda que todo el mundo tenía y era con la que hacían sus negocios, fue sustituida por la moneda americana, de manera que las finanzas y la estructura económica se va al piso. Y Puerto Rico era una nación organizada. O sea, no piensen que cuando llegó a Estados Unidos, aquí fue que entonces la gente se quitó los taparrabos y pusieron ropa. No, mi hermano, aquí había una nación con una cultura, con una organización en crecimiento. Pero esas fueron las circunstancias políticas que se dieron en los inicios de nuestra vida como iglesia. Y miren qué interesante, porque es que Dios tiene un plan, hermano. Dios tenía y tiene un plan para nuestro pueblo, para Puerto Rico. En medio de un ambiente de desasosiego, de un ambiente de coraje, porque todos conocemos que en ese primer siglo hubo muchas gestas de revueltas nacionales, de nacionalistas, de independentistas, que se sintieron engañados. Repase la historia, no lo estoy inventando, como decía Sonia en la clase, esto no lo escribí yo. Yo estoy solamente trayendo el entorno de lo que aconteció. Y había molestia, había coraje, habían revueltas. Y había un partido en crecimiento, que era el Partido Popular, dirigido por el entonces presidente del Senado, Luis Muñoz Marín, que es el que, junto con una legislatura puesta por un gobierno colonial, firma una ley terrible
que para los que la vivieron en aquella época era la ley de la mordaza, que en ese entonces no se permitía a nadie hablar en contra del gobierno, al punto de que muchos fueron presos, muchos fueron encarcelados, muchos fueron enjuiciados por hacer reuniones, por expresarse, por escribir. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hubiéramos ido presos. Porque cuando uno ve quizás algunas injusticias o cuando tú no estás de acuerdo, tú tienes derecho a disentir, tú tienes derecho a opinar. Pero con la ley de la mordaza firmada por estos líderes que les mencioné, se desata una terrible persecución en nuestro pueblo. ¿Y qué pasaba mientras tanto en todo ese engranaje de revuelta, de malestar, de resistencia? Había una iglesia misionera en Estados Unidos, la misma nación, fíjense cómo Dios es soberano. Había una iglesia misionera que había ido en oración, y eso lo busqué en los anales de la historia de la iglesia evangélica. No empecé muchas otras cosas que se dicen. Este doctor Moore escribió una tesis extraordinaria del origen de la iglesia evangélica en Puerto Rico. Y él nos dice que estas iglesias misioneras americanas, bautistas, presbiterianas, metodistas y otras más, luego las discípulos, se habían ido en oración porque habían visto que ahora que el gobierno y el ambiente político había cambiado y ya la iglesia gobernante no era la católica, se abría una oportunidad para evangelizar a esta tierra querida. Y dicen los historiadores que ellos se fueron en oración y se dividieron. Nuestro pueblo, nuestro país, se lo dividieron en 4 regiones para que no hubiera conflicto a la hora de evangelizar, y establecieron unas reglas para ellos poder entrar en diferentes regiones. Pero lo maravilloso, hermanos, y lo grande de todo esto es que en medio de un pueblo en total desasosiego, en total abandono y en total miseria y pobreza, Dios se había acordado de nuestro país. Bendito sea el Señor. Y envió a nuestra patria estas iglesias con una visión quizás distinta a la nuestra, con una cultura distinta a la nuestra, pero ciertamente, entiendo yo, con el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque la historia nos relata cómo a raíz de la entrada de estas distintas iglesias en las diferentes regiones, vimos un cambio dramático en el crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo. Dice este historiador que el enfoque misionero de estas iglesias fue una estrategia de índole evangelística, de índole espiritual, porque venían a predicar el evangelio de Jesucristo, la buena nueva de Jesucristo. Pero viendo la necesidad social de nuestro pueblo, se dedicaron, junto con la predicación del evangelio, a atacar los problemas sociales y los problemas de salud de los cuales adolecía nuestro Puerto Rico del siglo pasado. Y estas fueron las iglesias como las presbiterianas, las bautistas, las metodistas, diferentes iglesias menonitas, que establecieron clínicas de salud que trabajaron con los leprosos de este país. Y eso está en los anales de nuestra historia. Muchas de las instituciones sanitarias para los tuberculosos fueron desarrollados por muchas de las iglesias evangélicas misioneras que llegaron a nuestra tierra.
¿No es eso ver la mano misericordiosa de Dios, hermano? No es ver cómo Dios en medio de una vorágine política terrible, Dios tenía misericordia de nuestra patria querida. Y establecieron escuelas. Y establecieron el concepto de predicador maestro. Este era el predicador que andaba por los campos predicando la palabra, pero que también enseñaba a leer y a escribir a los jíbaros de nuestra patria. Y estas fueron las escuelas que establecieron y trabajaron con la niñez abandonada por un país en total destrucción desde el punto de vista político partidista. Pero la misericordia de Dios estaba allí e hizo provisión. Estas iglesias desarrollaron clínicas de salud, los servicios sanitarios de nuestra patria, tratamientos a leprosos, a tuberculosos. Eso está en la historia, hermanos, de Puerto Rico. Establecieron el Hospital San Lucas de Ponce, que todavía es uno de los mejores hospitales de la región sur. Fue establecido por estas iglesias misioneras. El Hospital Ryder de Humacao, el Hospital Presbiteriano en el condado, el nombre lo dice, fue establecido por la iglesia presbiteriana. El Hospital Menonita de Aybonito, por la iglesia de los menonitas. Y así hicieron un cambio total con la excusa, con la bendita excusa, bendito sea el Señor, de traer la buena nueva. Trajeron bendición y trajeron un cambio social del cual todavía tú y yo podemos disfrutarlo. No merece Dios una alabanza, hermano. No merece Dios una gloria a Dios, aleluya. Eso lo hace Dios. Bendito sea su nombre. Y yo seguí llenándome de esperanza y llenándome de regocijo cuando sigo estudiando y me encuentro que la primera escuela de enfermería fue fundada por una iglesia misionera, la primera escuela de enfermeras en Puerto Rico. Se establecieron centros educativos que comenzaron en el área de Mayagüez y de Aguadilla y San Germán con el misionero John Harris, que empezó dándole clases a los niños huérfanos y luego siguió comprando terrenos y empezó a hacer escuelas al punto que formó lo que se conoció como el Instituto Politécnico de San Germán, que hoy en día, ¿ustedes saben qué? Es la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Hermano, producto de una iglesia misionera. ¿No merece eso un gloria a Dios? La Universidad Interamericana es la universidad privada de mayor alcance en nuestro país. Bendito sea el Señor. Y la historia de la iglesia evangélica en Puerto Rico registra un total impacto positivo en el Puerto Rico del siglo pasado. Para la época de la Gran Depresión, 1930 al 50, todos conocemos que fue una época terrible, pero fue una época grandiosa porque fue el avivamiento espiritual que experimentaron las iglesias cristianas en Puerto Rico. Y ese avivamiento espiritual fue lo que trajo el crecimiento exponencial de la iglesia cristiana en el Puerto Rico del siglo pasado. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hermanos, Dios tenía un plan a pesar de nosotros mismos, a pesar de los políticos que nos ha tocado en este país tener. Dios siempre ha tenido un plan. Aleluya. Y con este recuento histórico, tenemos que volvernos a mirar como iglesia centenaria. Y tenemos que entonces hacer una reflexión que nos tiene a nosotros que como iglesia de hoy, con este reto que tenemos ante nuestros ojos, con estas malas noticias diarias que nos acontecen, nosotros tenemos que afirmar que si Dios, y escucha bien esto,
Y en esta mañana Dios quiere avivar nuestra fe. Dios quiere despertar nuestro ánimo. Quiere despertar nuestra esperanza. Y nos dice que si Dios visitó a su pueblo estando en cautiverio y lo restauró y le devolvió su gloria, que si Dios permitió el crecimiento de la iglesia primitiva luego del Pentecostés y levantó a un Pablo y levantó a un Pedro y desarrolló e implantó las iglesias que hasta hoy conocemos, y Dios se mantuvo fiel con su pueblo a pesar de la persecución. Si Dios estuvo con nuestro pueblo en el siglo pasado y a pesar del ambiente que nos aquejó en aquel entonces, Dios envió su iglesia e hizo la diferencia, hermano. Te pregunto ahora, ¿no podrá Dios hacer lo mismo hoy? Bendito sea el Señor. Hermano, a mí el corazón me brincaba. Yo decía, Dios mío, hay esperanza porque tú estás vivo. No está todo perdido como nos han hecho creer, hermano. En estos últimos años nos han hecho creer que este país está ya destruido, que este país está en derrota, que la única opción es echar un pie e irte para Kissimmee, o irte para Texas, o irte para otro sitio menos aquí. Pero en esta mañana yo siento en mi corazón el gozo de Jehová de decirte que hay esperanza. Aleluya. Que Dios sigue siendo Dios. Que Dios sigue estando en control, y si nos ayudó en el pasado, nos ayudará hoy. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Aleluya. Aleluya, hermano. No hay por qué quemar los barcos. No hay por qué irte. No hay por qué cerrar tu casa. Hay esperanza. Bendito sea el Señor. Mi alma alaba a Dios. Si en el siglo pasado la educación, y especialmente la educación bíblica, las escuelas bíblicas que se daban en el siglo pasado, fue la herramienta poderosa que Dios utilizó para traer libertad a un pueblo cautivo por la ignorancia y cautivo por la miseria, ¿cuánto más ahora, hermano, nosotros que tenemos las herramientas, no podemos hacer la diferencia en nuestro pueblo? No podemos cambiar este paradigma de derrota y de destrucción. Claro que podemos, hermano. Claro que podemos. Y esto traerá libertad económica, libertad social y libertad espiritual. Porque la ignorancia te ata a tu espíritu y te derrota tu alma. Bendito sea el Señor. Dios, a través de su iglesia, cambió nuestro futuro. Cambió nuestro futuro. Nuestro país prosperó, y no fue por la farmacéutica, y no fue por el desarrollo de fomento, hermano, porque nos hemos dado cuenta hoy que todo eso era una fachada. Los economistas nos dijeron, mira, ustedes fomentaron una economía falsa. Ustedes se creían que estaban bien, se creían que eran un país en desarrollo porque pusieron su esperanza en el hombre y en los gobiernos. Lo que trajo libertad económica a este país fue Dios. Fue Jesucristo a través de su iglesia. Fue la obra misionera, fue la obra que se desarrolló aquí con líderes como tú y como yo, que le creyeron a Dios y se enrollaron las mangas y le metieron mano a todas estas instituciones que mencioné e hicieron la diferencia. Hermano, nosotros tenemos ese mismo reto hoy. Nosotros como iglesia centenaria tenemos ese reto.
Ustedes han visto la bendición de Dios. 1917, 2017, 100 años donde Dios nos ha bendecido. Nada más que miren nuestro afiche. Miren el templo rústico original. Una casita ahí que no sé si era de paja o de ladrillo, no recuerdo bien cómo fue que se describió, pero era producto de lo que había en ese momento. Pero había una iglesia en crecimiento. Había una fe que se estaba desarrollando, bendito sea el Señor. Y estaba declarando que Dios era el que iba a sustentar a nuestra patria. Y vemos el progreso. 1949, yo no estaba allí, pero a lo mejor Cástulo sí. En la primera iglesita, de la calle Giorgetti. Yo llegué después, Cástulo, para que no te sientas mal. Yo llegué como para el 1968, 70 por ahí, que llegué jovencita, y todavía lo soy. Llegué jovencita a esa iglesia, producto del evangelismo y del corazón misionero de siervas como tú y como yo, de aquel entonces. Nuestra hermana Pirin Rabel, que descansa en la presencia de Dios, mi suegra, que un día me invitó. Parece que le caí bien. Yo estaba enamorada de su hijo, Yuri. Y ella me evangelizó, siendo yo católica de verdad, de la hija de María, de la catequista, sin menospreciar lo digo con el corazón en la mano. Yo amo a mis hermanos católicos. Mi primera experiencia con Dios fue en la iglesia católica. Pero Dios tenía otro plan conmigo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Yo alabo a mi Dios que me trajo a la iglesia discípulos de Cristo. Aleluya. Y me tiene hoy aquí, hermano, sin yo merecerlo, predicando esta gloriosa palabra y escudriñando esta historia para asombrarme y para decir gracias, Dios, porque tú tienes un plan. Porque Dios no obra en el vacío, hermano. Dios no obra de casualidades. Dios tiene un plan, aleluya. Y es un plan maravilloso. Y es un plan de bendición. Y es un plan donde vemos la mano poderosa del Señor. 1982, año de cambios, año de crecimiento, año donde hubo una gran revolución espiritual en nuestra iglesia, donde empezamos a experimentar un avivamiento y un anhelo por las misiones, por la obra evangelística, por las almas, por la niñez, por la educación. Nos atrevimos a formar una academia cuando para los fines de mucha gente era imposible. No teníamos los medios, pero una iglesia que le cree a Dios es una iglesia que camina. Es una iglesia que va adelante porque sabe que Dios va al frente abriendo camino. Como dice el corito, bendito sea el Señor. 1994 nos mudamos para acá. Contra viento y marea, contra todas las posibilidades económicas, Dios nos trajo aquí y nos bendijo, hermano. Y nos tiene en este lugar glorioso, que somos, en el buen sentido de la palabra, la envidia de muchas otras iglesias y congregaciones, porque Dios nos ha puesto en un lugar extraordinario. Bendito sea el Señor, amados. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia centenaria con todas estas bendiciones, hermano? Vamos a renovar nuestra fuerza. Vamos a renovar nuestro compromiso con el Señor. Vamos a escribir una historia en este pueblo distinta a la que tienen escrita la gente que nos escribe los periódicos y las noticias. Vamos con el Señor adelante. Bendito sea el Señor. Yo creo que Dios ya nos está dando el avivamiento. Bendito sea el Señor. Porque Dios está poniendo en tu corazón y en el mío
este sentido de pacto y de compromiso al cual Dios nunca ha fallado. Al cual quienes hemos fallado hemos sido nosotros. Pero en esta mañana Dios levanta nuestra fe. Somos una iglesia centenaria. Somos una iglesia con visión. Somos una iglesia misionera. Somos una iglesia visionaria. Y la iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico tiene en su página, de la cual en esta mañana yo me apropio de ella, porque somos discípulos, somos un solo cuerpo. Y dice lo siguiente: ¿quién es la iglesia Discípulos de Cristo? Somos una iglesia centrada en el Señor Jesucristo y su palabra, que manifiesta el amor en el servicio, en su transparencia, en la integración intergeneracional de laicos y ministros. Somos una comunidad de fe que sirve al prójimo con entrega, inspirada en el amor, la unidad, la fe y la esperanza. Somos una iglesia alegre, una iglesia de gozo, una iglesia servicial, viva, visionaria, unida, transparente, estratégica, balanceada, participativa, esperanzadora, pacificadora, fructífera, innovadora, misericordiosa, de orden, sabia, solidaria, compasiva, unificadora, estudiosa de la palabra y orientada en la oración. Hermano, eso somos tú y yo. Eso somos tú y yo. No porque seamos los más grandes, sino porque la gracia de Dios ha sido sobre nosotros. Porque la misericordia de Dios no se ha cortado todavía. Y todavía Dios tiene un pueblo en pie que le ha creído y está dispuesto a cambiar la historia de nuestro país. Aleluya. ¿Cuántos creen eso, hermano? Yo creo y lo declaro en el nombre del Señor. Aleluya. Que nosotros con Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Y cierro con lo que dice el Salmo 145. Y el Salmo 145 nos habla en el versículo 4, donde dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. ¡Aleluya! Hermano, tú quieres unirte conmigo en este cántico. Tú quieres unirte conmigo a este cántico de liberación, a este cántico de victoria que Dios tiene para nosotros como iglesia de este siglo. Bendito sea el Señor. Si es así, ponte de pie. Ponte de pie y declara la grandeza de Dios. Cuenta las buenas noticias. Que se oiga la buena noticia. En Cristo hay esperanza. Aleluya. Aleluya. Hay esperanza, hermano. Enjuga tus lágrimas. Hay esperanza para tu país, para mi país, para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Hermano, para mis hijos hay esperanza. Para mi generación y la tuya hay esperanza. Porque Dios está en este lugar. Los que quieran unirse conmigo a esta oración, pasen al frente y alabemos a Dios.